El Mesolítico. En esta época las personas eran nómadas o seminómadas. La arquitectura de esta época, sus casas eran hechas de ramas, troncos, huesos o pieles de animales. Sus casas eran redondas u ovaladas. Como se ve aquí, es una casa, una chocita circular. Y estas eran semienterradas bajo tierra para protegerse del frío y de viento. Como se ve aquí, están semienterradas bajo el suelo. Las personas que vivían cerca de mares y ríos hacían sus casas, sus chozas sobre pilotes para protegerse de animales y de la humedad. Y las personas con más recursos hacían sus casas de madera, de roca y piedra, como se ve en la imagen. Y a continuación la pintura del Mesolítico. En la pintura del Mesolítico se encontraban personas danzando, pescando o cazando en movimientos con arcos, flechas o adornos. Estas se hacían con pintura roja, ocre o negra, que eran de minerales que se encontraban en la naturaleza. Como se ve aquí, tenemos una pintura de personas cazando y bailando. Algunas tienen lanzas y adornos, y estas se hacen en paredes de cuevas o cuevas al aire libre. Las esculturas estaban hechas de piedras talladas con piedras muy afiladas como la esmeralda u otras. Una de las esculturas es la que yo tengo acá. La música, bueno, los instrumentos eran hechos de fácil conseguir, como huesos, hojas y trompetas. Bueno, orfebrería. Esto surgió a mediados del 5000 y 3000 a.C. Ahí usaban metales como el oro y el cobre para así fabricar adornos y accesorios. Aquí, como pueden ver, es una corona hecha de oro y cobre. Seguimos con la cerámica. Bueno, esto surgió a mediados del 7000 a.C. y 3000 a.C. Aquí usaban el barro para así fabricar vajillas, como se ve aquí en la imagen, y ahí guardaban alimentos y agua. Bueno, el folclore y la tradición. Bueno, esto fue desde 40.000 a.C. a 3000 a.C. Ahí hacían danzas, rutinas, charlaban, como se ve en la imagen, que están ahí hablando en comunidad. El Neolítico. La arquitectura. La arquitectura surgió cuando las personas dejaron de ser nómadas, y comenzaron a vivir en aldeas agrícolas. La pintura. La pintura, por lo de paleolítico, las personas comenzaron a vivir en aldeas y su arte era cotidiana. La escultura. La escultura se reflejaba en creencias, en la vida agrícola y en el culto a la fertilidad. La música. La música en esta época fue una parte importante para todas las civilizaciones porque se utilizaba para ritual. Los sonidos o instrumentos musicales que se utilizaban en ese tiempo se hacían con rocas, con madera, con hueso. Eran los primeros prototipos de maracas, de tambores. Se usaban para rituales y era una forma de convivir entre la civilización. La danza se utilizaba como una forma de la música, surgió la danza. La danza se utilizaba
para rituales, como por ejemplo pedir que lloviera. Hacían un ritual y era una forma de convivir entre las civilizaciones apoyada de la música. La orfebrería. Esta fue una forma, o fue una de las primeras formas, aunque muy antigua, donde se hacían joyas y decoraciones con cosas básicas como hierro, oro y plata. Cerámica. La cerámica es hecha con barro cocido y se usa para guardar agua, alimentos y granos. La cerámica paleolítica aún no existía porque las personas eran nómadas y no necesitaban. 3. La cerámica paleolítica aún no existía porque las personas eran nómadas y no necesitaban vajillas, solo usaban piedras, huesos y conchas. Refugios naturales. Las personas vivían en cuevas, viviendas provisionales. Cuando no tenían cuevas, hacían chozas o tiendas de ramas para refugiarse en ellas. 3. El folclore paleolítico Tres. el folclore de esta época se manifestaba con danza, música, con rituales, músicas, con huesos, piedras y pinturas rupestres. La prehistoria, un viaje visual con nuestros orígenes. Pintura rupestre, los primeros artistas. Las pinturas rupestres tienen este nombre porque se pintaban en las cuevas. Fueron el primer signo de arte que se presentaron en los seres humanos. Se pintaban principalmente en las cuevas con pigmentos naturales como el carbón. La danza y rituales. Los motivos representaban la naturaleza y la vida diaria, los cuales se representaban en forma de agradecimiento a las expresiones espirituales. Orfebrería primitiva, adornos y estatuas. Orfebrería primitiva, adornos y estatuas. En esta época todavía no existía el conocimiento suficiente para hacer, como ejemplo, unos anillos modernos o la maquinaria del conocimiento. Entonces utilizaban decoraciones con palos, con huesos o con cosas de madera para hacer alusión a una decoración primitiva. La cerámica paleolítica aún no existía porque las personas eran nómadas y no necesitaban. 3. La cerámica paleolítica aún no existía porque las personas eran nómadas y no necesitaban vajillas, solo usaban piedras, huesos y conchas. Refugios naturales. Las personas vivían en cuevas, viviendas provisionales. Cuando no tenían cuevas, hacían chozas o tiendas de ramas para refugiarse en ellas. El folclore paleolítico el folclore de esta época se manifestaba con danza, música, con rituales, músicas, con huesos, piedras y pinturas rupestres.